Ya, chicos. Hoy día nos queda nuestra última clase en cuanto a este contenido específico de lo que es mención, que tiene que ver con la segunda parte de cinética relacionada al equilibrio químico. Nosotros en la clase anterior empezamos con lo que es cinética, como velocidad de reacción, en donde, como aparece aquí, su finalidad era estudiar la velocidad de las reacciones químicas. Y esta estaba afectada por el estado físico de sus reactantes, ya si era, influía si estaban sólidos, líquidos, gaseosos, un sólido como una lámina, un sólido polvillo, también influye. La concentración, la temperatura, la presión y también los catalizadores. Y ahí nosotros vimos un par de catalizadores, los mencionamos más que nada en general, donde teníamos los biológicos, que son las enzimas, y químicos que podían ser homogéneos, en donde estaban todos en una misma fase, tanto catalizador como reactantes, y heterogéneos, en donde se encontraban en fases distintas. Para hoy, nos vamos a enfocar en conocer el concepto de equilibrio químico, enunciar el principio de Le Chatelier y en base a este principio reconocer hacia dónde se desplaza el equilibrio cuando modifico ciertos factores. Partimos, como todas las clases, con nuestra pregunta oficial PSU, así que les doy ahí un minutito para que la puedan responder. Revisamos al final, así que no hay problema, ¿ya? Ya, chicos. Pero que me manden su respuesta igual para tenerlas y después como comparar si fue necesario modificar o no su respuesta. Ya voy a seguir avanzando así con la clase. Bueno, esta es una pregunta de la guía que les mandé. Ahí la van a trabajar después ustedes. Y ahora sí, al equilibrio químico. El equilibrio químico ocurre en estas reacciones cuando, bueno, nosotros visualmente lo detectamos cuando tenemos esta doble flecha, ¿sí? Donde tenemos una reacción directa, que es la flecha hacia la derecha, y una reacción inversa. ¿Qué ocurre en estos casos cuando nos encontramos en equilibrio? Los reactivos, como bien aparece aquí, o reactantes, no se consumen por completo, sino que alcanzamos un estado en donde tengo como igual concentración de reactantes y de productos. Entonces, cuando llego a ese estado, como aparece aquí en el gráfico, este gráfico de concentración versus tiempo, en donde ya deja de aparecer producto o deja de consumirse los reactantes, ya se pasa a ser una línea horizontal como estable, es porque alcancé el equilibrio. Y también puedo verlo en base a las velocidades, que es cuando se igualan estas velocidades. Y aquí tengo la velocidad directa de la reacción hacia la derecha y la velocidad inversa, que es hacia la izquierda. Cuando se igualan ambas velocidades, también yo puedo decir que alcancé el equilibrio químico. A nivel microscópico, nosotros hablamos de un equilibrio dinámico. Voy a sacar esto mientras. De un equilibrio dinámico, ya que llego a un momento en que los productos
se descomponen a la misma velocidad. Se forman o se pueden descomponer dependiendo el sentido de la velocidad. Y a nivel macroscópico, que es finalmente lo que nosotros, entre comillas, vemos, es cuando se igualan las concentraciones, dejan de variar en el tiempo. ¿Dudas hasta acá? No, Miss. Ya. Nosotros, este equilibrio, nosotros los podemos expresar en base a una constante, que es cuando, como ya vimos, nosotros tenemos que se igualan ambas velocidades en una reacción, tanto la directa como la inversa, y me queda expresado de esta forma. Un Kc, que en base a la concentración, donde está el producto de los productos, la multiplicación de la concentración de los productos elevado a su correspondiente coeficiente estequiométrico, dividido la multiplicación de los reactantes elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico. Esa es la clásica fórmula que ustedes ya conocen para el equilibrio químico. SKC es, para cada equilibrio es característico. No es algo así, no es una constante como global, como podríamos decir el valor de R, que es la constante de los gases, sino que es propia para cada tipo de reacción y se ve afectada principalmente por la temperatura. Es independiente de las cantidades iniciales de reactivos y productos. Yo dependo de las concentraciones que hay en el equilibrio. Y se expresan estas concentraciones en mol partido en litro o concentración molar. Aquí lo vamos a ver con un ejemplo, una ecuación sencilla que es la formación de amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno y su expresión de la constante de equilibrio nos queda de esta forma. Los productos elevado a sus coeficientes, tengo solo un producto dividido por los reactantes elevado cada uno a su coeficiente. El nitrógeno hay un 1 ahí que no colocamos y el hidrógeno elevado a 3. Ambos reactantes se multiplican. ¿Vamos bien? Sí, Miss. Ya. Lo principal aquí es que yo incluyo, como bien aparece acá, solo especies gaseosas y o en disolución. Sólidos y líquidos quedan fuera de la expresión de la constante de equilibrio. Por eso es importante, cuando yo escribo o me dan la reacción química en la cual yo tengo que escribir la constante, que me pongan el estado de agregación en el que se encuentran, que es esto que aparece siempre en paréntesis al lado de cada uno de los compuestos o elementos. Y también tenemos otra expresión nosotros para hablar de este equilibrio, que es el Kp. El anterior, si se fijaban, era Kc, porque es en base a las concentraciones, por eso la C. Acá tenemos el Kp, que es en base a las presiones parciales, que es donde solamente en reacciones que intervienen gases. ¿Por qué se trabaja con eso? Porque los gases es mucho más fácil medir la presión que ejerce que la concentración en la que se encuentran. Como los gases, tenemos que las moléculas están muy vueltas locas y se están moviendo por todos lados, cuesta determinar la concentración que hay. En cambio, la presión es más fácil. Y el Kp viene definido por, es exactamente la misma fórmula que la constante, que el Kc, pero en vez de poner las concentraciones, yo lo que coloco son las presiones parciales. La presión parcial de C elevado a su coeficiente por la presión parcial de D elevado a su coeficiente. Arribita tengo los productos. Mismo caso para mi denominador, que coloco los reactantes. Presión parcial de A elevado a su coeficiente por la presión parcial de B elevado a su coeficiente. El ejemplo anterior del amoníaco también nos servía, pero aquí tenemos otro. Y expresamos esta constante en base a la presión y me queda la presión parcial del trióxido de azufre
elevado a 2 por su coeficiente dividido la presión parcial de el dióxido de azufre como reactante elevado a 2 por la presión parcial del oxígeno elevado a 1. ¿Dudas con el Kp y el Kc? ¿Con sus diferencias? En el Kc yo solo puedo colocar sustancias en estado gaseoso y acuoso, en disolución. En el Kp solo puedo colocar las que están en estado gaseoso. Esa es como una diferencia que hay. ¿Cómo relaciono el Kp con el Kc? Y aquí hay una fórmula que haga así como algo muy horrible, pero vamos a verlo después sintetizado. Cuando yo relaciono el Kp con el Kc, como estoy relacionando concentraciones con presión, tengo que recurrir a la ecuación de los gases ideales, el pavo ratón. Y sustituyo las presiones, despejo lo que es presión aquí, me queda nRT partido por V. Entonces lo reemplazo en cada uno de los compuestos, de los reactantes y productos que participan en la reacción. Y el NC, bueno, los moles de C partido por volumen, la cantidad de moles dividido volumen me indica concentración molar. Entonces yo escribo mi Kp en base a las concentraciones y me queda de esta forma. Una cosa horrible. Horrible. Pero la puedo escribir de esta otra forma, en donde el Kp corresponde al Kc por la constante de los gases, la temperatura en grados Kelvin, y aquí es la diferencia de la cantidad de moles. De N como coeficiente estequiométrico, a eso me refiero con mol, ¿ya? Esto no suele usarse, yo nunca lo he visto ni siquiera en un ejercicio PSU, así que tranquilidad. Sí, es muy probable que no salga algo así. Ejercicio para que lo trabajen ustedes. Y vamos a ver el equilibrio, los tipos de equilibrio, donde tenemos equilibrios heterogéneos. Como dice su palabra, lo tengo en distintas fases. Espérenme un poquito. Ya, volví. Tenemos que, perdón, los equilibrios heterogéneos coexisten en varias fases, están en distintas fases, tanto sus reactantes como los productos. Nosotros descartamos los sólidos y los líquidos porque en general sus densidades y sus propiedades no presentan mucha variación. Las concentraciones tampoco varían mucho y se consideran constantes. Por eso uno los deja siempre fuera de la expresión de la constante de equilibrio. Y aquí tenemos una ecuación como bien grande. Y escribimos la expresión de constante de equilibrio. Y consideramos solo aquellos que están en estado gaseoso o en estado acuoso o disolución. Por eso nos queda el agua afuera, y nos queda expresado, los productos nos aparece solo el dióxido de carbono y el sulfato de calcio. Y en los reactantes solo aparece el ácido, ya que el carbonato de calcio está en estado sólido. Eso no lo olviden nunca. En general, las preguntas, por lo menos hasta el año pasado, lo que es PSU, apuntaban a esto, a saber cuáles son los que sí participan de la expresión de constante y quiénes no. Y obviamente, como dice aquí, siempre fijarse que la ecuación esté balanceada. Si no me dice que está balanceada, tengo que yo misma como chequearlo. Pero si me dicen en base a la siguiente ecuación que está balanceada, no es necesario. Ahora, ¿qué nos indica este valor de constante? Está acá, pensando siempre como Kc, ya en base a las concentraciones. Nos indica hacia qué sentido está desplazada la reacción. Si va hacia los productos en el sentido directo o va hacia los reactantes en el sentido inverso.
Entonces, cuando yo tengo un valor de Kc grande, en general, aquí consideran grande del orden de 10 elevado a 3, se favorecen los productos. Si es intermedio, si está entre 10 a la menos 3 y 10 a la 3, en este rango, ninguno de los dos se va favorecido, está como, estoy en el medio. Y si es pequeño, estoy hablando de muchos 0,00 ceros, de 10 elevado a menos 3, menor de 10 elevado a menos 3, el equilibrio se favorece hacia los reactantes. ¿Por qué ocurre eso? Porque voy a usar la pluma. No me pescó. Ahí sí. Cuando yo escribo, voy a rayar acá al lado. Acá. Cuando yo escribo mi constante, yo coloco productos arriba y coloco reactantes abajo. Para que Kc sea grande, yo necesito que el numerador sea grande. Entonces, si yo tengo un valor grande de Kc, es porque los productos tengo mucha cantidad. Y por eso el equilibrio se está desplazando hacia los productos. En cambio, si yo tengo un valor muy chiquitito para el Kc, es porque los reactantes son mucho mayor que los productos. Por eso me van a dar decimales. Este de acá abajito, el denominador, es mayor que el numerador. Entonces, me está diciendo que tengo más cantidad de reactantes que de producto y por eso el equilibrio está favorecido, está desplazado hacia los reactantes. ¿Dudas, chicos, hasta acá? No. Entonces, bueno, aquí tenemos los distintos Kc para algunas reacciones a ciertas temperaturas. Recuerden, la constante depende de la temperatura. En donde, en este caso, mi Kc es pequeño, mi constante es pequeño, es menos 31, 10 elevado a menos 31. Por lo tanto, el equilibrio está favorecido hacia los reactantes. Prefiero, o sea, como que de forma espontánea, voy a encontrar mayor cantidad de nitrógeno y oxígeno que el monóxido de nitrógeno. ¿Sí? En cambio, con esta otra ecuación, en donde mi constante es del orden a la 33 por 10 elevado a 33, es un número muy grande. Por lo tanto, los productos son los que se encuentran favorecidos. Se van a encontrar estos elementos, van a reaccionar y inmediatamente van a estar originando el producto. ¿Dudas con respecto a las constantes de equilibrio en base a concentración y presiones? No, Miss. ¿El resto está presente o no? No, Miss. Hoy se me desconectaron varios, parece. Bueno. Seguiré. Ahora nos vamos a enfocar en el principio de Le Chatelier. ¿Qué es lo que nos dice el principio de Le Chatelier? Es que si un sistema en equilibrio varía algún factor que afecta el equilibrio, este se desplaza, evoluciona en el sentido en que se contrarreste la variación. ¿Qué quiere decir eso? Si yo disminuyo una concentración de un reactante, de un producto, tengo que volver a restablecer ese equilibrio. Volver a esa igualdad en cuanto a concentraciones o de velocidades. Y eso es lo que me habla Le Chatelier. ¿Qué factores modifican este equilibrio? Bueno, concentración, temperatura, presión. ¿Qué ocurre con las concentraciones? Si yo, espérenme un poco.
Ya. Ahí sí. Con respecto a las concentraciones, yo puedo modificar ya sea la concentración de los reactantes o cambiar la concentración de los productos. Si yo lo que hago es quitar reactante, yo necesito llegar a lo que había en un inicio. Entonces, si yo estoy disminuyendo esto, acá no estoy haciendo nada. En mis productos no he modificado nada. Por ende, para alcanzar la igualdad, volver a restablecer el equilibrio, necesito desplazar el equilibrio hacia los reactantes. Necesito volver a tener más reactante como para contrarrestar lo que quité. Lo mismo ocurre en el caso de los productos. Si yo saco producto, tengo que desplazar el equilibrio hacia donde quité cantidad, porque necesito que vuelva como a producirse, que aumente su cantidad para que se igualen, ¿sí? Y lo mismo en caso si aumento. Si aumenté la concentración acá, también lo puedo ver desde el punto de vista, va a haber más choques entre las moléculas. Por lo tanto, como va a haber más reactante, van a estar chocando más, se va a generar más producto. No sé si está claro. Sí, profe. ¿Sí? Yanis, Benjamín. Sí, Miss. Sí, se entiende. Ya. Seguimos con la presión. Este afecta a los sistemas gaseosos solamente. Tengo que tener gases. Y debe haber, como dice acá, diferencia en el número de mol entre reactivos o reactantes y productos. Lo que yo hago es aumentar la presión externa, de donde se está realizando, llevando a cabo esa reacción. Y siempre voy a desplazar el equilibrio, cuando yo aumento la presión, hacia donde el volumen sea más pequeño. Como este caso de acá. Tengo mi reacción, en donde tengo, podríamos decir, 2 volúmenes acá, y un volumen acá. En total en los reactantes tengo 3 volúmenes. Y en los productos tengo solo 2 volúmenes. Eso está dado por los coeficientes estequiométricos, ¿ya? Entonces, si yo aumento la presión, ¿yo qué voy a estar haciendo? Donde tengo más volumen, van a estar chocando más sus partículas, por ende se desplaza el equilibrio hacia el volumen más pequeño, donde tengo menos cantidad de volumen. ¿Sí? Si yo disminuyo la presión, lo que hago es favorecer el equilibrio en el sentido contrario, hacia donde hay más volumen. Y no olviden que tanto presión como volumen están relacionadas. Por lo tanto, si yo aumento la presión, yo disminuyo el volumen. Entonces, puedo estar variando indirectamente el volumen como espacio donde ocurre la reacción, y también afecta al equilibrio químico. ¿Sí? ¿Claro? Espérenme, ¿alguien me está escribiendo al chat? Y en el caso que tengan, que ambos tengan mismo volumen, tanto reactantes como producto en total, no se ve afectado el equilibrio ni desplazado en ninguno de los dos sentidos que pueda hacer. Por eso dice aquí, tiene que haber diferencia en el número de mol entre reactante y producto. Necesito que se cumpla esa condición para que se pueda, para poder desplazar yo el equilibrio. Si tengo las mismas cantidades, no hay variación. No hay ningún lado donde haya más que otro y tenga que restaurar o restablecer ese equilibrio. Y la temperatura, bueno, ahí modifica, tenemos que ver, primero sí, como aparece aquí, estoy hablando de una reacción exotérmica o una reacción endotérmica. ¿Ya? La reacción exotérmica, bueno, les voy a mostrar bien lo que está acá en el PowerPoint. En una reacción exotérmica se libera el calor. Al liberarse calor,
yo tengo el calor como si fuese un producto. Entonces, si aumento la temperatura, se desplaza hacia los reactantes. Si disminuyo la temperatura, se desplaza, hacia los productos. En cambio, si es endotérmica, yo absorbo calor. Yo necesito que esta reacción tenga el calor como un reactante más. Por lo tanto, si aumento la temperatura, desplazo hacia los productos, y si disminuyo temperatura, desplazo hacia los reactantes. ¿Cómo lo veo yo? Voy a rayar. Espérenme, voy a anotar mejor. ¡Ay, perdón! Vamos de nuevo. A ver si me funciona. ¡Ay, el mouse no quiere! Ya, ahí sí. ¿Qué es lo que hago? ¡Ay, qué pesado esto! Yo considero el calor, lo escribo como si fuese un reactante más. Al ser el delta H positivo, me está diciendo que es endotérmica, absorbe calor. Entonces yo coloco acá mi calor, es un reactante. Y después hago el mismo análisis que si fuese como si aumentara la concentración. Si aumento la temperatura, si estoy aumentando acá los reactantes, el equilibrio se desplaza hacia la derecha. Si disminuyo, lo voy a desplazar hacia la izquierda. Pero lo coloco como si fuese un reactante más. Así no me lo aprendo de memoria. ¿Qué es lo que aparece aquí? Yo lo coloco con Q, aquí lo colocan con temperatura. ¿Sí? Y como aparece acá al final, los catalizadores no modifican la constante de equilibrio, no la afectan. Lo que sí afecta es que me demore más o no en alcanzar el equilibrio, pero llego igual al equilibrio. Recuerden que lo que hacía el catalizador era disminuir la energía de activación. Pregunta de la guía y volvemos a la pregunta oficial PSU porque ya terminamos con esto. ¿Dudas, chicos, con Le Chatelier y los factores que modifican, que afectan el equilibrio químico? Miss, a mí me quedó una duda con la de presión y volumen. ¿Podríamos verla de nuevo? Sí, no por hay favor? problema. Espérame que tengo aquí en el chat a alguien más. Ya. Acá. Dime, Joaquín. Es que me perdí cuando veíamos presión y relacionándolo con volumen. ¿Uno se tiene que fijar en el volumen primero o en la presión? Es que eso no entendí. Es que sí, mira, por eso yo les dije, yo me tengo que fijar en la cantidad como de moles que tengo de cada uno. Y eso lo traduzco como a volúmenes, ¿sí? Y ahí yo si aumento la presión, voy a desplazar hacia donde hay menos cantidad. Porque estoy juntando más, al aumentar la presión, lo que yo hago, y ahí es donde yo les decía que la presión va de la mano con volumen, pero no con estos mismos volúmenes, sino el volumen como espacio que contiene la reacción. Si yo aumento la presión, yo estoy disminuyendo el volumen donde ocurre esa reacción. Entonces, las moléculas se van a encontrar, es más fácil que se encuentren y choquen entre sí cuando son más. Cuando son más, que en este caso, y por eso, como hay más choques, voy a desplazar el equilibrio hacia donde hay menos. ¿Sí, Joaquín? Sí, Miss. Entonces si me dicen que se aumenta la presión en los reactantes, No, no aumenta la ¿no? presión del reactante y aumenta la presión del sistema, del todo. Por eso se dice, se aumenta la presión externa. Yo aquí no aumento en un lado o en otro. Ah, ya, Miss. Ya ahora sí quedó claro. Gracias. Sí. Ya, chicos, ¿alguna duda? Entonces vuelvo aquí, ¡ay! Ya la mostré, pero bueno, vuelvo aquí a la pregunta oficial PSU, en donde me piden escribir la expresión correcta para la constante de equilibrio. Quisiera escuchar a ver, a Renata Morales.
Renata, ¿cuál viene siendo la respuesta correcta? ¿Aló? O escríbeme por el chat, porque no te escucho nada. La D me dice Renata. ¿Y por qué la D, Renata? ¿O no? Que estás con problemas de audio, mejor no. Maxi Ursúa, ¿cuál marcaste tú? La E, Miss. La E es la correcta. ¿Por qué la E es correcta y la D que marcó Renata no? Pon atención, Renata. ¿Lo explico yo, Miss? Sí. Porque la W es un líquido y no es un gas. Exacto, yo tengo que dejar afuera este producto porque es líquido. Solo considero gases y los que me aparece la AC de acuoso. ¿Sí, Renata? ¿Ahora? Dedito para arriba, dedito para abajo, ¿ok? Ya, no se preocupe. Bueno, chicos, ahora van a trabajar. Yo les voy a dejar... Ah, ahí sí. Un ratito para que trabajen en la guía. ¿Sí? Aquí hay un resumen de lo que vimos hoy, en donde el equilibrio químico, nosotros encontramos que coexisten tanto los reactantes como los productos. Está dada por esta doble flecha en una ecuación cuando yo la escribo, la doble flecha que aparece. Por eso siempre voy a tener ambos, porque las reacciones están ocurriendo en ambos sentidos, de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Y se ve afectado el equilibrio por la concentración, la temperatura y la presión. Y siempre que yo modifique algo, según Le Chatelier, voy a tratar de desplazar, de favorecer el equilibrio en el sentido que yo contrarreste esa variación que provoqué para restaurar el equilibrio. Y la constante de equilibrio nosotros la podíamos escribir de dos formas. La podíamos expresar en base al Kc, que es de las concentraciones molares, y ahí solamente incluyo sustancias gaseosas y acuosas, o bien en base a las presiones parciales, que es el Kp, donde solo considero sustancias gaseosas. ¿Sí, chicos? Bueno, espérenme, me demoro en esto. Voy a detener la grabación.